La Biblia es, sin lugar a dudas, el libro más influyente en la historia humana. Hoy muchos lo descartan por considerarlo poco confiable, lleno de superstición, y mejor no tomarlo completamente en serio. Pero si este libro realmente es lo que dice ser, la palabra de Dios, entonces no hay otro libro en la tierra que deba tomar más en serio. Acompáñenos en el mundo de mañana a desenmascarar 5 mitos sobre la Biblia. Saludos y bienvenido al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Hoy vamos a desacreditar 5 mitos sobre la palabra de Dios, la Santa Biblia, y demostrar cómo son poco más que fantasías esgrimadas por aquellos que se sienten incómodos con lo que Dios dice sobre el mundo y sobre sus vidas. Aquí está la primera, que la Biblia es históricamente poco confiable. Muchos dicen que la Biblia está llena de mitos e historias inventadas, pero nada podría ser más incierto. Una y otra vez, cuando los historiadores y la Biblia entran en conflicto, la lucha se inclina a favor de la Biblia. Por ejemplo, muchos escépticos creían que los hititas era un reino ficticio de las historias del Antiguo Testamento, hasta que descubrieron el imperio, exactamente como lo describe la Biblia. En el siglo XIX se descubrió toda la capital del pueblo hitita, junto con su archivo real, conteniendo miles de registros antiguos acerca de su vasto imperio. Los críticos se burlaban de la Biblia, hasta que en sus excavaciones la historia real se burló de ellos. Este es el patrón. Ellos dudan de la Biblia y se les prueba lo contrario. No tenemos suficiente tiempo para ver las innumerables formas en que la arqueología ha demostrado que la Biblia es confiable, pero veamos algunas. Se sigue encontrando evidencia arqueológica de personajes importantes en la Biblia, figuras del Antiguo Testamento como el rey Ezequías, el rey Acaz y la infame reina Jezabel, así como figuras del Nuevo Testamento como Poncio Pilato y el sumo sacerdote Caifás. Todos aparecen en artefactos o registros antiguos a medida que los historiadores cavan avanzando hacia el pasado. Durante un tiempo, el bíblico rey David se creía un mito, como el rey Arturo de Inglaterra, hasta que excavaciones dieron con una inscripción en piedra aramea en la antigua ciudad de Dan, respecto al rey de la casa de David. Mi descubrimiento favorito no es el de una persona famosa. En el 2007, un profesor de arqueología de Viena examinaba un fragmento de arcilla de 25 siglos de antigüedad de la antigua Babilonia, esencialmente un recibo de un pago realizado a un templo de adoración al sol. En escritura cuneiforme llevaba el nombre de Nebo Sarsekim, jefe de los eunucos. ¿Pero qué importa? Bueno, el mismo individuo se menciona en la misma posición en el libro de Jeremías. Y piénselo, esta no es una persona de renombre. Si la Biblia estuviera llena de ficción, acertar con nombres famosos sería más fácil que explicar. Pero nombres de personas no famosas, acertarlos también sería extraordinario. Nunca es prudente apostar contra la Biblia cuando se trata de historia. Búrlese de la Biblia y los hechos se burlarán de usted. Pasemos al segundo mito. Este mito afirma que el texto de la Biblia ha cambiado dramáticamente a lo largo de los siglos. Siento cierta simpatía por aquellos que creen esto sin investigarlo. Después de todo, la Biblia es una colección de libros, el más reciente de los cuales fue escrito hace casi 2000 años, y el más antiguo fue escrito miles de años antes. Dado que no había discos duros digitales ni fotocopiadoras, las palabras de la Biblia debían copiarse meticulosamente a mano, de un documento a otro, siglo tras siglo. ¿Cómo podría ser remotamente posible que el texto se conservara fiel? Aunque una visita imparcial a la evidencia muestra que fue exactamente lo que pasó. Por ejemplo, antes de que se descubrieran los famosos rollos del Mar Muerto, a fines de 1940, la copia más antigua del libro de Isaías se remontaba al año 1000 después de Cristo. El descubrimiento de rollos que contienen el texto de Isaías
entre los rollos del Mar Muerto, incluía una copia casi completa del libro. Hizo retroceder esa fecha 1000 años o más, hasta el siglo antes de Cristo. Y el nivel de precisión en la transmisión durante esos más de 1000 años fue notable. En Romanos 3, versículo 2, el apóstol Pablo señala que Dios confió la transmisión del Antiguo Testamento a los judíos y sus tradiciones de copiar meticulosamente los textos nos han sido de gran utilidad. Contando las palabras de cada libro, las apariciones de cada letra en cada libro y haciendo otras comprobaciones asombrosamente detalladas, su tradición fue diseñada para garantizar la exactitud de las palabras de pergamino en pergamino, con el cuidado y devoción que la palabra de Dios merece. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? La evidencia es clara de que contiene un registro fiel, transmitido a través de los siglos. Incluso fragmentos como el papiro de la biblioteca Rylands, que contiene un fragmento del Evangelio de Juan y que data de 50 años después de la escritura original del Evangelio, validan que tan bien se ha transmitido el texto. Sí, han habido errores y equivocaciones, pero existe más evidencia escrita del Nuevo Testamento que de cualquier otro documento antiguo. Y dentro de esta vasta colección de copias, queda claro el hecho de que el mensaje original llega alto y claro a nuestro tiempo. Incluso los detractores de la Biblia admiten este hecho, como admite el erudito bíblico, crítico y escéptico Bart Ehrman. Sin duda, de todos los miles de cambios textuales encontrados entre nuestros manuscritos del Nuevo Testamento, la mayoría son completamente insignificantes, inmateriales, sin importancia real, otra que mostrar que los escribas no podían deletrear ni mantenerse concentrados mejor que nosotros. La gran cantidad de manuscritos ilustran que, en lugar de cambiar dramáticamente a lo largo de 2000 años, el mensaje original del Nuevo Testamento y las enseñanzas de Jesucristo continúan brillando, intactos por el tiempo. Esto no debería sorprendernos en lo más mínimo, como el mismo Jesús declaró en su famosa profecía del monte: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces no, el texto de la Biblia no ha cambiado dramáticamente a lo largo de los siglos, de hecho se ha conservado milagrosamente. El mito número 3 es que la Biblia fue compilada por la Iglesia Católica Romana. Esto lo afirman a menudo personas que quieren decir que la Iglesia Católica Romana eligió qué libros serían parte de la Biblia, con motivos políticos y aplastar ideas opuestas o versiones no deseadas de la fe. Pero esto es fantasía sin fundamento. Primero está claro que los 66 libros bíblicos fueron reconocidos como escritura mucho antes de que cualquier concilio católico romano pretendiera hacerlos oficiales. Josefo, el historiador judío del primer siglo, escribe del Antiguo Testamento y los judíos de su época y de Jesús, porque no tenemos entre nosotros una multitud innumerable de libros que discrepen y se contradigan unos a otros, como tienen los griegos, sino solo 22 libros que contienen los registros de todos los tiempos pasados, que con razón se cree que son divinos. Algunos de esos 22 libros se dividieron luego en varias partes, como Crónicas, Esdras y Nehemías, y los 12 profetas menores. Constituyeron los 39 libros de la mayoría de los Antiguos Testamentos modernos. En cuanto a los 27 libros del Nuevo Testamento, todos ellos escritos por apóstoles y discípulos del primer siglo y que concluyen con el Apocalipsis, el testimonio de su autenticidad es antiguo. Los concilios posteriores de varias versiones del cristianismo solo pudieron reconocer aquellos libros ya reconocidos y no pudieron refutarlos. Como solía decir mi antiguo pastor John Owen, una de las mejores pruebas de que la Iglesia Católica Romana no se decidió por el canon del Nuevo Testamento es que nunca habrían aprobado tantos libros que contradicen directamente sus enseñanzas, y la propia Biblia contiene evidencia de que los autores del Nuevo Testamento sabían que estaban recopilando la palabra de Dios. El apóstol Pedro, por ejemplo, se refiere a las cartas de Pablo como escritura, y les dice a sus propios lectores en 2 de Pedro 1:15,
También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Una revisión cuidadosa de la historia de la Biblia, junto con su propia evidencia interna, muestra que sus libros fueron redactados mucho antes de que cualquier concilio católico romano pudiera acordar cualquier escritura. El siguiente mito es particularmente popular. Afirma que la Biblia es racista y misógina. Otra vez, tales mitos no guardan conexión con la realidad. Sobre estos asuntos, la Biblia es sumamente clara. Vaya a Colosenses 3, versículo 11. Allí verá la enseñanza de la Biblia tan clara como el agua. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el primer siglo, la idea de que los judíos y griegos pudieran ser iguales ante los ojos de Dios era escandalosa. Pero las palabras de la Biblia son claras. La salvación está abierta a todos, sin importar raza, tribu, nación u origen étnico. De hecho, en 1807, cuando William Wilberforce publicó su famosa Carta A sobre la abolición de la trata de esclavos, que tuvo un rol crucial para poner fin a esa terrible práctica en Occidente, citó este pasaje de Colosenses, así como otros en los Hebreos, para apoyar su afirmación. Lejos de ser racista, la Biblia proporciona el único testimonio seguro del potencial divino de todo ser humano, sin importar su raza. En cuanto a que la Biblia es de algún modo antimujer, se ha permitido que esa despreciable mentira continúe demasiado tiempo. En un pasaje similar al de Colosenses, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». A los ojos de Dios, hombres y mujeres tienen el mismo potencial para convertirse en sus hijos, en su reino. De hecho, el apóstol Pedro escribe que los maridos y las esposas son coherederos de la gracia de la vida. Así que, ¿de dónde viene el mito de que la Biblia es misógina? Algunos se basan en una mala comprensión de las leyes, estatutos y juicios de Dios del Antiguo Testamento. Los acusadores que quieren desacreditar la Biblia no reconocen cómo las leyes de Dios protegen a las mujeres del daño y el abuso. Exige que los hombres las traten con dignidad, en lugar de como propiedad, como lo hacían tantas culturas antiguas. Y reconoce que, así mujeres como hombres, son hechos a imagen de Dios. En lugar de ser solo la historia de Dios con los hombres en el mundo, el Antiguo Testamento registra historias de mujeres valientes a quienes Dios usó e inspiró como Sara, Débora, Ruth y Esther. Es cierto que la Biblia enseña que los hombres y las mujeres tienen roles distintos, pero complementarios, como en la familia tradicional. Y es cierto que muchas feministas modernas describen el matrimonio y la vida familiar como herramientas para impedirles la satisfacción y la felicidad. ¿Pero es cierto? No, según la investigación. Como se informó en un artículo de Newsweek de octubre del 2022 de Brad Wilcox, la profesora de sociología en la Universidad de Virginia y editora de estudios de familia, las madres casadas son más prósperas en finanzas y quizás de estar totalmente satisfechas con sus vidas que las solteras y sin hijos, que tienen cerca de un 60% más de probabilidad de tener sentimientos de soledad comparadas con las madres casadas. Los autores concluyen, así que si desea ser una mujer feliz y próspera, no escuche el evangelio de yo primero, proclamando por la clase dominante que te alienta a retrasar el matrimonio o incluso a descartarlo por completo. En cambio, busque el regalo del matrimonio y los hijos y oportunidades para abrazar la vida familiar como una parte clave de una vida rica y significativa. Ahí radica el mejor camino hacia un futuro más próspero y feliz para la mujer de hoy. La familia tradicional recomendada en la Biblia, a diferencia de la vibra antifamiliar que impulsa nuestra cultura, tiende a hacer a la mujer más feliz, más satisfecha y más segura financieramente.
Si desea actitudes misóginas y antimujeres, podría considerar buscar en Hollywood o en las universidades modernas, pero no las encontrará en la Biblia. Hasta ahora hemos visto y desacreditado 4 mitos sobre la Biblia. La Biblia es históricamente inexacta, pero demostramos que es altamente confiable. La Biblia ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos, pero hemos demostrado que ha sido sumamente conservada. La Biblia fue compilada por la Iglesia Católica Romana, pero hemos demostrado que el canon fue establecido mucho antes. Y 4. La Biblia es antimujer, pero hemos demostrado que las leyes de Dios reveladas en la Biblia protegen y honran a las mujeres. De hecho, mientras veíamos este último mito, mencionamos un elemento relacionado con el mito final que desacreditaremos hoy. Mito número 5. La Biblia está desactualizada y es irrelevante para la vida moderna. Sí, muchos se burlan de la Biblia, diciendo que es un texto escrito por pastores de cabras de la Edad de Bronce, llenos de ideas ignorantes y obsoletas que no se aplican en nuestro mundo moderno. Pero ya vimos un ejemplo en el que la Biblia está por delante de nuestro mundo moderno. Su guía sobre la estructura de la familia y el camino hacia una feminidad feliz y plena. Mientras la sociedad intenta imponer al humano nuevos valores creados por el hombre, el anhelo de nuestro corazón todavía está en línea con el diseño de nuestro Creador. No es coincidencia que la mujer que busca alinear su vida con el patrón de vida revelado por las leyes de Dios y las enseñanzas de Jesucristo y sus discípulos, tal como están en su palabra, son generalmente las más felices. Porque la Biblia fue inspirada por el diseñador y creador de la humanidad. Él sabe cómo funciona nuestra mente y corazón y cómo fuimos diseñados para interactuar unos con otros. Gran parte del sufrimiento que vemos en nuestro alrededor y en nuestras relaciones modernas, familias rotas, epidemias de tristeza y desesperación y tensiones sociales, son abordadas en sus páginas. En las páginas de las Escrituras encontrará instrucciones inspiradas del omnipotente y omnisciente creador de la vida sobre cómo construir un matrimonio feliz, cómo criar buenos hijos y darles una base para su futuro, cómo relacionarse con sus colegas de trabajo, jefe y empleados, cómo ser optimista, pacífico e incluso agradecido en tiempos difíciles, cómo interactuar con quien no está de acuerdo con usted, y hasta cómo amar y tolerar a quien lo odia y lo desea enfermo. ¿Cuál de estas áreas de la vida ya no se aplica? Y una y otra vez, la experiencia nos enseña que los principios de la Biblia funcionan. Lejos de ser solo pastores de cabras, quienes la escribieron fueron personas de todo ámbito de la vida. Reyes, plebeyos, eruditos, obreros, gobernadores, pescadores, incluso un médico y un recaudador de impuestos. Pero el inspirador de sus palabras fue el Dios de la creación, quien diseñó la vida misma, quien nos ama, cuyo carácter es el pináculo de lo bueno y correcto, y quien envió a su Hijo al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Francamente, no hay libro en la tierra más relevante que la Biblia. Y aún más, si bien sus páginas fueron escritas hace miles de años, el Dios que inspiró sus palabras es aquel que vio los días venideros aún más claramente de lo que podemos verlos ahora sin él. Como declara el eterno y viviente autor de la Biblia en Isaías 46, versículos 9 al 11. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. El futuro ya es realidad en la mente de Dios. En comparación con su comprensión del hoy y del mañana, nosotros somos los anticuados.
Por eso aquí en el mundo de mañana decimos que nuestro objetivo es ayudarlo a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia, porque la Biblia es la mente de Dios impresa, y solo dentro de sus páginas inspiradas su mundo realmente tendrá sentido. Los principios, promesas y profecías de la Biblia brindan a quienes vivan en su luz una comprensión de la vida moderna y de cómo vivirla, incluso el significado del propósito de la vida misma, y no encontrará esa comprensión en ningún otro lugar. La idea de que la Biblia es obsoleta y es irrelevante para la vida moderna, un mito tonto si alguna vez lo hubo. Los mitos que hemos desacreditado tienden a ser desechados por quienes intentan desacreditar la palabra de Dios. A veces son descartados tontamente por quienes deberían conocerlos, y otras son reclamados por ignorancia, por personas que simplemente repiten lo que oyeron, sin tomarse el tiempo de investigar y aprender por sí mismos. Estos individuos han dicho tales cosas durante siglos, y al haber vivido las vidas disolutas que resulta de ignorar la palabra de vida, y luego muerto como todos los hombres, la Biblia ha sobrepasado a todos ellos y ha permanecido firme, inmutable, siglo tras siglo, generación tras generación. La palabra de Dios perdura. Jesucristo dijo que sus enseñanzas, tal como están registradas en la Biblia, sobrevivirían a todos sus detractores. Nuevamente vemos su promesa profética esperándonos, como lo ha hecho durante 2000 años en Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa promesa se menciona 3 veces en las páginas de las Sagradas Escrituras. Ha sido así durante los últimos 20 siglos y seguirá siendo así para siempre. ¿Se puede decir algo similar de alguna obra que el humano haya creado? ¿Existe algún otro libro cuya palabra perdure por la eternidad? ¿O cuya palabra pueda ponernos en contacto con la eternidad? ¿Hay algún otro libro más digno de nuestro tiempo para conocer y comprender? Espero que el episodio de hoy lo impulse a sumergirse profundo en la palabra de Dios, a abrirla, a apreciarla de nuevo y a comprenderla tal como es, un regalo de su Creador que lleva las palabras de vida. Gracias por seguirnos. Aquí en el Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarlo a encontrarle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si quiere saber más, vaya al mundodemañana.org. Si ha disfrutado el programa, esperamos que se suscriba y si quiere ser notificado, haga clic en la campanilla. Hasta la próxima.